Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con esta clase número 41 sobre estos seminarios que estamos haciendo sobre el tercer Elías. Y ya estaríamos entrando a nuestra octava clase sobre Eliseo, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a Dios pues que nos acompañe con su Santo Espíritu mediante la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra un día más. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades. Señor, te damos gracias por la misericordia que tienes hacia nosotros, a pesar de las fallas y los pecados que cometemos, Padre. Perdónanos, Señor, por favor, y danos de tu Santo Espíritu. Llénanos del amor de Jesús. Danos sabiduría, inteligencia, y ayúdanos, Señor, a comprender el tema que vamos a ver en este día. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta clase número 41. No es una clase muy larga, es una clase relativamente corta. Y esta clase va a servir como introducción para el tema que voy a presentar la semana que viene, o la siguiente clase, mejor dicho, ¿no? Con la voluntad de Dios. Entonces, requiero de su atención. Cualquier duda, cualquier aporte que ustedes pues puedan tener, lo pueden hacer. Y bueno, vamos a comenzar entonces, ¿no? Con esta clase número 41 sobre el tercer Elías. El título para el seminario de hoy es Débora, ¿ok? Débora. Vamos a hablar acerca de Débora. Ya se ha comentado, ¿no? En las prédicas que se hizo en nuestra iglesia, ¿no? Se ha comentado acerca de Débora, pero también vamos nosotros a verlo desde otra, digamos, vamos a complementar, ¿no? Lo que ya se había presentado en nuestra iglesia sobre el tema de Débora. Por eso es que yo quiero que ustedes presten atención a la clase de hoy para que pues podamos también comprender la clase eh, siguiente, ¿no? Así que vamos a comenzar. Débora, bueno, la mujer que ven ustedes en la parte izquierda de su pantalla, pues vendría a ser una imagen de Débora con su antorcha, ¿no? Porque se le conoce así. Para ello, vamos a leer el libro, bueno, el libro no, sino un capítulo de este libro, Hijas de Dios, de Ellen White. El capítulo se titula Débora. El libro se llama Hijas de Dios, autor Ellen White, y el capítulo es Débora, así se titula, ¿ok? Vamos a leer entonces este capítulo completo. Comienza así el capítulo. Débora, la profetisa, gobernó a Israel durante el reinado de Jabín, un rey cananeo que fue muy cruel con los hijos de Israel. La vida en las aldeas, dice, era dura. La gente era saqueada y huía a las ciudades fortificadas para tener protección. Interesante, ¿no? Dice que la gente huía a las ciudades fortificadas para tener protección. Este, estas palabras que están, digamos, coloreadas de color morado, me hace recordar pues a ese muro también, ¿no? Que ya hemos hablado acerca del muro, de esa fortaleza, ¿no? Que también nosotros debemos refugiarnos en ese muro, en esa fortaleza. Hemos comentado en algún momento que el muro vendría a ser pues la ley, la doctrina, la profecía, pero ese muro también vienen a ser pues esos 144.000, ¿no? En la copia satánica de ese muro pues tenemos a estas diosas paganas como Cibeles, Diana de los Efesios, y esas diferentes diosas pues que tenían pues una corona en forma de muralla, ¿no? Entonces por eso lo señalé con morado, ¿no? Para nosotros poder ir recordando sobre ya los temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces decía, ¿no? Y esta gente, ¿no? La gente del pueblo de Israel era saqueada, dice, y huía a las ciudades fortificadas para tener protección. Dios levantó a Débora, que fue como una madre amante para Israel. Interesante. Débora fue como una amante, perdón, como una madre amante para Israel. Una amante madre, no, o una madre amante para Israel, ¿no? Interesante, ¿no? Porque a Ellen White también se le, digamos, se le denominó de esa manera, ¿no? Fue como una madre también para Israel, como una madre amante para Israel, una madre que amaba a Israel. Débora. Interesante, ¿no? Hoy en día también tenemos nuestra Débora, ¿no? Siempre nosotros hay que leer estos capítulos, los versículos de la Biblia con la luz que tenemos el día de hoy, ¿no? Mediante ella, Dios envió un mensaje.
a Barak, a fin de que se preparase para enfrentar a Sísara, el capitán del ejército de Jabín. Barak rehusaba ir a menos que Débora lo acompañase. Ella consintió en ir, pero lo previno que la victoria sobre Sísara sería entonces acreditada a una mujer. Sabemos esta historia, vamos a, vamos a leer igual la historia, ¿no? Pero para hacer un resumen, pues Barak no quería ir a la guerra sin que Débora le acompañe, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues a Barak le faltó, digamos, fe, ¿no? ¿Y qué le dice Débora? Débora le dice, está bien, le dice, yo te voy a acompañar, pero la victoria sobre Sísara no va a ser tuya, digamos, sino que va a ser acreditada a una mujer. ¿Quién es esa mujer que mató a Sísara? No fue Débora, fue otra mujer, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está el contexto. Nos vamos a leer entonces qué es lo que dice este libro. Vamos con el primer párrafo. Dice, debido a su idolatría, los israelitas se habían separado de Dios y eran gravemente oprimidos por sus enemigos. ¿Por qué eran oprimidos? Porque se habían separado de Dios a causa de su idolatría, ¿no? Las propiedades y aún las vidas del pueblo corrían peligro constante. Las aldeas y las moradas aisladas fueron abandonadas y el pueblo se congregó en las ciudades fortificadas. Los caminos estaban desiertos y la gente se movía de lugar en lugar por senderos no frecuentados. En los pozos que proveían el agua, muchos eran robados e incluso asesinados. O sea, el pueblo vivía en constante peligro, ¿no? Por este rey Javín, este rey cananeo, ¿no? El pueblo vivía en peligro, ¿no? Sigamos, dice. Para empeorar las cosas, los israelitas no estaban armados. Entre 40.000 hombres no se encontraba ni una espada y ni una lanza. Entre 40.000 hombres no se encontraba ni una espada ni una lanza. El pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo perseguido, no estaban preparados, no estaban armados. Jabín les tenía pues acorralados, ¿no? Al pueblo de Israel. Durante 20 años, los israelitas gimieron bajo el yugo opresor. Entonces se volvieron de su idolatría y con humildad y arrepentimiento clamaron a Dios por su liberación. Y no clamaron en vano. En ese tiempo moraba en Israel una ilustre mujer conocida por su piedad. ¿Saben quién también es conocido por su piedad en la palabra de Dios? Eliseo. El profeta Eliseo también en la palabra de Dios es conocido por su piedad. Si no miremos los milagros que hizo, cuando por ejemplo llenó el aceite de la viuda, cuando resucitó también al hijo de esta mujer que le había preparado pues digamos un cuarto, una habitación a Eliseo. Eliseo también hizo muchos milagros en su época y también se le ha conocido digamos como una persona que tenía piedad. A Débora también se le conoce por su piedad y a Eliseo también se le conoce por su piedad. Interesante, ¿no? Me acuerdo de esta cita, ¿no? Que Ellen White decía que su marido, James White, daba, dice, las prédicas. Ellen White también predicaba, pero Ellen White era la que iba pues al corazón, ¿no? Haciendo pues, digamos, un eco de la característica de Eliseo, ¿no? De su piedad. Entonces es interesante, ¿no? Cómo este patrón, estas características de Eliseo se va, digamos, se puede encontrar a lo largo de toda de la historia, ¿no? Entonces tenemos a Débora, que era una mujer que era conocida por su piedad, que es la misma característica del cual pues se le conoció a Eliseo también, ¿no? Y esta mujer se llamaba Débora. Y Dios eligió liberar a su pueblo mediante ella. Dios escoge a esta mujer para liberar al pueblo, ¿no? Era conocida como profetisa y en ausencia de los magistrados regulares, la gente iba a ella para buscar consejo y justicia. Es interesante, primero, se le conoce por su piedad como Eliseo. Luego se nos dice que era profetisa, como Eliseo también era un profeta. Luego nos dice que Débora dice, en ausencia de los magistrados regulares, la gente iba a ella para buscar consejo y justicia. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que Ellen White tiene una cita? Esto lo vimos ya en unos cuantos seminarios anteriores, atrás. Ellen White tiene una cita donde ella dice, pues, que en ausencia del padre, la madre tiene que dirigir el culto en el hogar en ausencia del padre. Interesante, ¿no? Similar a lo que está escrito acá. En ausencia de los magistrados regulares, digamos, en ausencia del padre, la gente iba a ella, a Débora, que era la madre de Israel, para buscar consejo y justicia. De aquí en un futuro muy cercano,
también, ¿no? El Eliseo que tenemos entre nosotros, pues se quedará a cargo, ¿no? Cuando, digamos, nuestro Padre espiritual no esté con nosotros, ¿no? Cuando Elías se ha quitado, pues Eliseo queda, ¿no? En ausencia, ¿no? En ausencia de los magistrados regulares, la gente iba a ella para buscar consejo y justicia. Interesante, porque ya vemos muchas características eh, entre Débora, Eliseo, Ellen White, ¿no? Hay matices que se van repitiendo y con el Eliseo que tenemos el día de hoy, ¿no? Sigamos, sigamos. El Señor comunicó a Débora su propósito de destruir a los enemigos de Israel. Se le ordenó buscar a un hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí, y darle las instrucciones que había recibido. Barak debía reunir 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón e ir a la guerra contra los ejércitos del rey Jabín. Barak era consciente de cuán desanimados, esparcidos y desarmados estaban los hebreos y de la fuerza y habilidad de sus enemigos. Aunque había sido designado por el mismo Señor para liberar a Israel y había recibido la seguridad de que Dios iría con él y subyugaría a sus oponentes, todavía actuaba en forma tímida y desconfiada. Dios ya le había prometido a Barak que iba a ganar la guerra, que Dios le iba a acompañar, pero aún así Barak, digamos, dice, ¿no? Que actuaba en forma tímida y desconfiada, ¿no? Le faltó fe a Barak ahí. Aceptaba el mensaje de Débora como palabra de Dios, esto es importante. Débora fue una representante de Dios. Débora era la voz de Dios en ese tiempo, en ese momento. Por lo tanto, Barak aceptaba el mensaje de Débora como palabra de Dios. Nosotros también debemos aceptar la palabra de nuestro Elías, de nuestro Eliseo, como palabra de Dios. Y esto no es idolatría, por si acaso. Esto no es idolatría. ¿Esto qué es? Respeto, amor, confianza, fe. ¿En qué? Digamos, fe en qué? En que los dirigentes que Dios ha puesto pues son los correctos, ¿no? Es fe en Dios esto, obviamente. Saber pues que los dirigentes que Dios ha puesto, específicamente hablando de Elías y Eliseo, pues son los dirigentes en las cuales pues Dios les ha dado una responsabilidad para guiar al pueblo, ¿no? Así como una vez, en un momento fue Moisés, en una vez pues, fue Josué. Entonces, aceptaba el mensaje de Débora como palabra de Dios. ¿Y acaso Barak estaba cometiendo idolatría? No, para nada. O sea, eso hay que tenerlo claro, mis queridos hermanos. Hay que tener bien claro estos conceptos, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. Sin ir, obviamente, siempre con equilibrio, sin ir a ningún tipo de extremo. Pero es que, digamos, el representante de Dios valga la redundancia, es un representante, es un mensajero. Entonces, es palabra de Dios lo que dice el representante, su representante. Eso tengámoslo claro. Pero tenía poca confianza en Israel y temía que no obedecieran su llamado a las armas. Aún así, tenía poca confianza Barak. Rehusaba entrar en tan dudosa empresa, a menos que Débora lo acompañase y apoyase sus esfuerzos con su influencia y consejo. Débora consintió. O sea, Débora le dijo, está bien, pero le advirtió que, por su falta de fe, la victoria no le traería honores a él, sino que Císara sería entregado en manos de una mujer. ¿Quién era Císara? Pues Císara era el general del ejército del rey Jabín, ¿no? Jabín era este rey cananeo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel en ese momento. Entonces, Barak acepta el llamado, pero con cierta desconfianza y le falta fe. Le pide a Débora que le acompañe y Débora le dice, está bien, te voy a acompañar, pero por tu falta de fe, la victoria no se va a acreditar a ti, sino a una mujer. Esta mujer no es Débora, obviamente, ¿no? Es otra mujer, la que acaba con Císara. Sigamos. Cuando Císara vio que su ejército era derrotado, abandonó su carruaje e intentó escapar a pie como un soldado común. En su huida se aproximó a la tienda de Eber, uno de los descendientes de Jetro. En ausencia de Eber, de nuevo, ¿se acuerdan? En ausencia de Eber, Jael, su esposa, le ofreció una bebida refrescante y oportunidad para reposar. Pronto el cansado general se había dormido. Interesante, ¿por qué también señalé estas palabras con colores, ¿no? En ausencia de Eber, Jael, su esposa, es similar, ¿no? En ausencia del padre, la madre debe dirigir el culto en el hogar. En ausencia de los magistrados regulares,
Débora es la que quedaba como responsable del pueblo. O sea, ven cómo digamos, esta narrativa se va repitiendo. Jael, ¿quién era Jael? Jael era la esposa de Eber y en ese momento Eber no estaba. El marido de Jael no estaba. Entonces, en ausencia de Eber, del padre de familia, en este caso del esposo, Jael, su esposa, era la que le ofrece, la que atiende a Sísara, ¿no? Al principio, Jael no sabía quién era su huésped y resolvió esconderlo. Pero alertada de que era Sísara, el enemigo de Dios y de su pueblo, cambió de opinión. Venciendo su rechazo natural a realizar tal acto, es decir, si Jael no era pues ninguna asesina, ¿no? Por eso dice, venciendo su rechazo natural a realizar tal acto, mató al enemigo, mató a Sísara mientras dormía, atravesándole una estaca entre sus sienes y afirmándolo al suelo. Mata de digamos, con una estaca la clave en la cabeza, ¿no? Cuando Barak, en persecución de su enemigo, pasó por el lugar, fue llamado por Jael para que contemplara al vanaglorioso capitán muerto por las manos de una mujer, tal como Débora lo había profetizado. ¿Quién entonces, qué mujer es la que mató a Sísara? Jael, Jael, la esposa de Eber. Débora celebró el triunfo de Israel con un canto sublime y apasionado. En él le dio a Dios toda la gloria por su liberación y llamó al pueblo a alabarlo por sus maravillosas obras. Alertó a los reyes y príncipes de las naciones vecinas acerca de lo que había hecho Dios por su pueblo y los previno de no intentar dañarlos. Mostró que el honor y el poder pertenecen a Dios y no a los hombres o a sus ídolos. Recordó las majestuosas manifestaciones del poder divino en el Sinaí. Con un lenguaje exuberante, comparó la indefensa y angustiante condición de Israel bajo la opresión de sus enemigos con la gloriosa historia de su liberación. Débora hace un canto. Sobre el tema del canto de Débora lo vamos a ver más adelante, ¿ok? En otro seminario, en otra clase. Vamos a hacer un paralelo ahí. Pero bueno, basándonos en esta historia, pues, que nos cuenta la Biblia, ¿no? Y Ellen White también, pues, que nos está narrando aquí, vemos, pues, que Jael mata a Sísara, ¿no? Jael, la mujer de Eber, mata a Sísara. Y se cumple pues la profecía que que Débora había comentado, ¿no? Porque Débora dijo que Sísara iba a ser muerto por manos de una mujer, ¿no? Entonces, hasta aquí se está entendiendo, hermanas, hermanos. Sí, hermano. Muy bien. Entonces, vemos acá matices. Vamos a ver qué matices. Débora, ¿no? Tenemos a Débora, que es una profetisa y juez de Israel, que tiene un liderazgo espiritual y una voz profética en tiempos de crisis. Inspira a Barak y al pueblo a confiar en Dios y a enfrentar la opresión. Eso es lo que hace Débora, el papel de Débora. Luego tenemos a Jael, que viene a ser una mujer común, ¿no? Una mujer común que ejecuta la acción decisiva al matar a Sísara con una estaca, consumando la victoria anunciada por Débora. Jael es esta mujer, la mujer de Eber, ¿no? Que mata a Sísara, ¿no? Entonces tenemos a Débora que profetiza y a Jael que ejecuta la acción, ¿no? Tenemos también una relación, ¿no? Entre Débora y Jael. Débora provee liderazgo y dirección profética, mientras que Jael ejecuta la acción final que asegura la victoria. Son complementarias, no son rivales, ni tampoco una reemplaza a la otra, sino son complementarias. Débora y Jael son complementarias y muestran que Dios usa diversos dones. Es decir, podemos ver matices de Eliseo en Débora y en Jael también. Debemos ver, digamos, hay matices de Eliseo en Débora y en Jael, ¿no? Una mujer es la que, Débora, en este caso, es la que provee liderazgo, mientras que Jael es la que ejecuta, ¿no? Y Jael mata a su enemigo, mata al enemigo del pueblo de Israel, al enemigo de Dios, lo mata con un estacazo en la cabeza, ¿no? Mata con una estaca, lo clava una estaca en la cabeza de Císara. Como pueden ver en la imagen de la izquierda de sus pantallas, ¿no? Vemos a Jael pues clavando una estaca en la cabeza de este general del ejército de Javín, ¿no? De Císara. Impresionante. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Impresionante, ¿no? Impresionante este versículo. Este texto no solo anuncia la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás, sino que también establece un patrón profético, la enemistad entre dos linajes espirituales, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Culminará con la derrota completa del mal, ¿no? Entonces, hay una enemistad entre estos dos linajes, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿no? Y obviamente esta enemistad culminará con la derrota completa del mal, ¿no? Entonces, parcialmente se puede decir que este versículo se ha cumplido con Jael y con Císara, ¿no? Uno de los relatos bíblicos que refleja este patrón de manera sorprendente es el de Jael y Císara en Jueces capítulo 4 y 5, que es lo que acabamos de leer, en resumen, obviamente, donde una mujer derrota literalmente a un enemigo opresor al aplastarle la cabeza. Este evento puede considerarse un eco tipológico de Génesis 3:15 y un anticipo del triunfo final de Cristo y su pueblo. Como dice Jueces 4:21, y Jael tomó una estaca de la tienda y poniendo el mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. O sea, está hablando de Císara. Hasta aquí, mis hermanos, ¿están entendiendo? ¿Se entiende o no Sí, hermano. Sí, hermano. El paralelo? Muy bien. Dice, Jueces capítulo 5, 24 y 26, dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Tenemos aquí una mujer. Ahora que se está hablando de las diosas, de la mujer, el papel de la mujer en el tiempo del fin, pues acá tenemos a una mujer ejecutando ese acto, ese juicio contra Císara, ¿no? Una mujer matando, ¿no? Podría ser, pues, tranquilamente esta escena puede ser un cumplimiento parcial de Génesis capítulo 3 versículo 15, ¿no? La cabeza del enemigo es aplastada por medio de una mujer, tal como Génesis 3:15 había anticipado respecto a la serpiente. Aunque la victoria definitiva corresponde a Cristo, sabemos que ese versículo de Génesis 3:15 corresponde, digamos, a Cristo. Sin embargo, el acto de Jael es una ilustración profética parcial. Tenemos que Dios usa a los humildes y aparentemente débiles para lograr una victoria que parecía imposible, ¿no? Entonces, sabemos que Génesis 3:15 obviamente apunta a, a, a Cristo, ¿no? Cuando Cristo, pues, digamos, aplasta la cabeza de Satanás, de la serpiente. Pero tranquilamente, este versículo de Génesis 3:15 también puede aplicarse a Jael, que también destruyó a Císara pues con una estaca en la cabeza, ¿no? Le aplastó la cabeza, ¿no? Y Jael tiene también matices de Eliseo, y Eliseo pues también tiene matices, digamos, Débora también tiene matices de Eliseo. Y en este tiempo, ya acercándonos a la segunda venida de Cristo, tenemos, ¿no? Obviamente hay un Eliseo individual, un individuo que es Eliseo, pero también tenemos un Eliseo que voy a ser pues grupal, ese pueblo de Eliseo. Así como hay un Elías individuo, hay un pueblo que es el Elías también, ¿no? Obviamente, ¿quién es este pueblo que es Elías y Eliseo a final del tiempo? Estoy Los ciento cuarenta y preguntando. cuatro mil. Muy bien, los 144.000. Y los 144.000, simbólicamente, es el pueblo de Dios, obviamente, pero simbólicamente es o no es la mujer también. Sí, hermano. Sí, hermano. Claro, claro. Los 144 también es la mujer, ¿no? La mujer de Cristo, ¿no? Su iglesia, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? De Cristo, pues obviamente, ¿no? Aplastando la cabeza de la serpiente, ¿no? Amén. La historia muestra una alianza divinamente orquestada, dice. Débora, primero tenemos a Débora, la líder espiritual y profética, moviliza al pueblo y proclama la promesa de victoria. Eso es lo que hizo Débora. Por otro lado, ¿no? Jael, fuera del ámbito militar,
actúa de manera decisiva contra el enemigo. Esta dinámica enseña que la victoria de Dios combina dirección profética y acción práctica, un patrón que trasciende el relato histórico. Hay un guía, hermanos, hay un guía que está ahí, que Dios ha puesto, un guía, una guía que Dios ha puesto. Uno dice, da la dirección profética y la otra da la acción práctica, ¿no? Combina eso Dios. Génesis 3:15 se cumple plenamente en la obra de Cristo y en la victoria final de su pueblo. Eso es obvio. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, aunque fue herido en el proceso. Tenemos aquí los pasajes bíblicos que nos relata eso. Pero otro lado, el pueblo final de Dios, los 144,000, que viene a ser esa mujer también, la iglesia de Cristo, se mantiene firme frente a la apostasía global y participa en el triunfo definitivo sobre las fuerzas del mal. Apocalipsis 12:17 y 14 del 1 al 5. Entonces tenemos acá a Eliseo también, aplastando esa cabeza de la serpiente, ¿no? Cristo, obviamente, que es Eliseo también, porque viene después de Elías, Juan el Bautista. Y más adelante vamos a ver un paralelo entre Cristo y Eliseo. Uf, impresionante. Vamos a ver con pasajes bíblicos la similitud impresionante que hay entre Cristo y Eliseo. Más adelante lo vamos a ver. Pero estos 144,000 también son Eliseo, ¿no? Y también representa ese papel de la mujer en el sentido simbólico, ¿no? Porque viene a ser la esposa de Cristo, la iglesia, ¿no? Entonces, ellos también aplastan, ¿no? O sea, triunfan sobre la bestia y su imagen. Apocalipsis nos dice eso, son los que triunfan sobre la bestia y su imagen, aplastan la cabeza de la serpiente, ¿no? Acá tenemos pues a Cristo, ¿no? Venciendo en la cruz, aplastando la cabeza de la serpiente. Y por otro lado, tenemos a los 144,000, pues cantando, ¿no? De júbilo en esa segunda venida de Cristo, venciendo a la bestia y a su imagen, aplastando la cabeza de la serpiente. Este tema no termina aquí. Como ya les había comentado en un principio al comenzar la clase, este tema es introductorio para lo que vamos a presentar en la clase siguiente, en la clase que viene. Dios mediante. Porque vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar sobre Génesis 3:15, la clase que viene. Génesis 3:15 va a ser nuestro tema principal. Vamos a ver, digamos, a repasar nuevamente la historia de Jael, pero también de otros personajes bíblicos que actuaron de manera similar. Así que esta clase, espero hermanos que lo hayan entendido bien, porque la clase que viene, esta clase va a ser base para la clase que viene. ¿Ok? Es una clase introductoria para lo que yo quiero para lo que yo voy a presentar en la clase que viene. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido, en realidad. Espero que lo hayan entendido este papel de la mujer, este papel de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Ok? ¿Se cumple en Cristo? Sí, se cumple en Cristo. Pero también se cumple de manera parcial en otros pasajes de la Biblia. Y lo vamos a ver. Ya hemos visto uno, que es el de Jael con Císara, Débora, ¿no? Obviamente. Pero también hay otros personajes. Y lo vamos a ver. Y es impresionante, porque todo esto tiene relación con Eliseo. Los 144,000, aplastando la cabeza de las serpientes. ¿Qué significa que los 144,000 aplastan la cabeza de la serpiente? Pues significa que ellos logran la victoria en contra de la bestia y su imagen, ¿no? Nos dice, Apocalipsis nos narra eso, que los 144,000 derrotan a la bestia y a su imagen. Son aquellos que no aceptan la marca de la bestia. ¿Mm? La relación es clara, hermanos. Espero que se haya entendido. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? No, hermano, quedó claro. No, hermano, no, Muy, totalmente correcto, muy bien, totalmente, porque yo ya lo he estudiado. En mayo me tocó a mí estudiar la parte de esa de jueces. muy bien. Me alegra entonces, mis queridas hermanas, que hayan entendido esta clase. Y la clase que viene, pues vamos a ver la continuación, ¿ok? Quiero que, por favor, a los que están viendo este seminario, ¿no? A las personas que nos ven a través del canal de YouTube, quiero invitarles que entren al canal, a la página web del Gran Engaño Final o al canal de YouTube del Gran Engaño Final también, para que puedan ver pues las prédicas, los vídeos, los documentales que se han hecho, ¿no? No solo con el tema de Elías y Eliseo, sino también muchos otros temas más, ¿no? Temas diversos como arqueología bíblica,
Se ha estado comentando también sobre la marca de la bestia, las diferentes conferencias que se han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces invito a que puedan acudir al canal de YouTube del Gran Engaño Final para que puedan pues también estar actualizados de las noticias que suceden actualmente en el mundo y que estas noticias pues están relacionadas con la profecía bíblica, ¿no? Es muy bueno estar, digamos, actualizados el día de hoy para saber pues en qué tiempo y espacio nos encontramos. Así que le invito a que puedan entrar a la página web del Gran Engaño Final o al canal de YouTube también pues del Gran Engaño Final. Vamos a hacer una oración para que para que Dios selle pues este tema en nuestras mentes, ¿no? Y en nuestros corazones y no nos olvidemos, ¿ok? Vamos a hacer una oración para terminar con el seminario de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros y que por favor nos des capacidad, Señor, para poder memorizar, recordar el tema que hemos visto el día de hoy. Permite que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das, aunque no lo merezcamos, Señor. Gracias por todo. Una vez más te pido, Señor, que perdone nuestros pecados, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.